un átomo neutral de número atómico, digamos Z, consiste de un núcleo, tenemos por un lado un núcleo, con carga eléctrica ZE, y rodeado de Z electrones con masa, pongámosle M, y carga menos E. ¿No? Esta es la carga, acá tenemos masa. El hamiltoniano que vamos a tener en cuenta va a ser uno del cual algo ya hemos dicho. Vamos a tener por un lado la sumatoria desde J igual 1 Z de menos H barra cuadrado 2M laplaciano J, uno para cada uno de los Z. Luego tenemos un potencial 1 sobre 4pi epsilon 0 ZE cuadrado RJ, por supuesto, estamos hablando potencial coulombiano. Y otro término que lo pongo acá abajo, más un medio, 1 sobre 4pi epsilon 0. Y ahora los términos que tienen que ver con la interacción entre los electrones. E cuadrado módulo de, pongamos, RJ menos RK. Entonces tenemos la energía potencial más, perdón, la energía cinética menos la energía potencial que tiene que ver con el campo eléctrico que está en el campo eléctrico del núcleo. Y luego tenemos, bueno, la energía potencial asociada con la repulsión entre los electrones. Un medio tiene que ver con la corrección de que la suma está sumando cada par dos veces. Entonces, nosotros lo que en cada caso podríamos resolver es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para una función de onda de las que ya hemos hablado, de muchas partículas. Como los electrones son fermiones, entonces debemos considerar, bueno, primero lo que vimos de que por un lado tenemos la parte espacial y luego la parte del spin, ¿no? Lo habíamos puesto así vectorial, es lo mismo. Y entonces, si consideramos electrones, que son fermiones, las soluciones aceptables tienen que ser antisimétricas. Y en particular, además, tenemos el principio de exclusión de Pauli. Dos electrones no pueden ocupar el mismo estado. Lamentablemente, la ecuación de Schrödinger no puede ser resuelta exactamente, salvo por los casos más simples, como ya hemos visto el hidrógeno, por ejemplo, pero en la práctica uno tiene que hacer aproximaciones en métodos numéricos. Veamos entonces cuánto se complica, por ejemplo, en el caso del helio. Entonces, vamos a considerar helio Z igual 2. Tenemos dos electrones. El hamiltoniano que vamos a tener va a ser la parte cinética de, digamos, el primer electrón, la parte potencial, ¿no? Lo podemos tomar como que es el primer término y luego tenemos que hacer otro término más de la suma. Entonces más, acá viene el segundo término, 2m laplaciano menos 1 sobre 4pi epsilon 0 2e cuadrado r2 más el término que quedaba 4pi epsilon 0 e cuadrado
R1 menos R2. El hamiltoniano entonces consiste de dos hamiltonianos de tipo hidrógeno, carga nuclear 2e. Tenemos uno para el electrón 1, otro para el electrón 2, y luego tenemos el término final que describe la repulsión de los dos electrones. Si nosotros ignoramos este término, simplemente porque nos permite hacer una reducción, entonces las soluciones podemos escribir como el producto de dos funciones de onda de hidrógeno, es decir, pongamos psi nlm de R1 y psi de n'L'M' de R2. La energía total va a ser 4 por En más En', donde En era la energía general que teníamos, que se relacionaba con la energía 1, que numéricamente la N era menos 13.6 sobre N cuadrado electron volt. De esta forma podemos obtener las distintas energías. Adicionalmente podemos formar el ground state, el estado fundamental, como psi 100, psi 100, no, uno de R1 y el otro de R2, considerando esto. De esa forma se tiene que formar el ground state, y eso nos da 8pi a cubo E menos 2R1 más R2 sobre A. Y la energía del ground state lo llamamos E0, es 8 por menos 13.6 electron volt. Esto es menos 109 electron volt. Psi 0, el ground state, es una función simétrica. Uno puede intercambiar R1 con R2 y va a tener lo mismo. Pero si estamos hablando de electrones, necesitamos que sea una configuración asimétrica, por lo tanto la parte de spin va a tener que ser antisimétrica, de modo que el estado fundamental, el ground state, tiene que tener una configuración tipo singlet, de modo que la función de onda total sea antisimétrica. El verdadero ground state, el verdadero energía del estado fundamental, en realidad es menos 78.975 electron volt. Digamos, hay una diferencia bastante importante y tiene sentido. ¿Por qué? Porque si habíamos ignorado la repulsión entre electrones. Por lo tanto, no es una contribución pequeña lo que tiene que ver con la repulsión entre los electrones. Es una contribución positiva que hace que la energía pase de menos 109 electron volt a menos 78.975 electron volt. Los estados excitados de el helio consiste de un electrón digamos, en el ground state del hidrógeno, en estado fundamental, y el otro en un estado excitado. Podemos ponerlo como que va a ser, por un lado, psi NLM y luego el otro en un ground state. Si uno intenta tener dos electrones en estados excitados, uno de los dos inmediatamente cae al estado fundamental, liberando, si es necesario, suficiente energía, de modo que esa energía hace que el otro electrón salga y obtengamos un ion de helio, ¿no? Eso es lo que se pone como He+. Y por otro lado, por supuesto, un electrón libre. Eso es por el lado de los iones. Acá, cuando hablamos de átomos, digamos, neutros, entonces podemos pensar el estado excitado, que puede escribirse con combinaciones tanto simétricas como antisimétricas, considerando el spin. Si consideramos spin antisimétrico, ¿no? La configuración
de tipo singlete. Entonces, si tenemos spin antisimétrico, lo cual podemos decir que tenemos una configuración de tipo singlete, entonces se le llama parahelio. Y si tenemos spin simétrico, donde consideramos la configuración triplete, se llama ortohelio. Como vimos, teníamos que el ground state, el estado fundamental, tenía una función de onda que venía del espacio simétrica y por lo tanto el spin tenía que ser antisimétrico de estado singlete. O sea que el ground state tiene que ser, el estado fundamental tiene que ser del tipo parahelio, ¿no? Estado fundamental. En el caso de los estados excitados vienen de las dos formas. Como el estado espacial simétrico junta de alguna forma a los electrones, como habíamos visto en el caso, por ejemplo, de la fuerza de intercambio, uno espera la energía de interacción más alta en un parahelio y eso se confirma inclusive experimentalmente, que los estados de tipo parahelio tienen eh, energía más alta que la contraparte de los ortohelios. Entonces, bueno, todo esto sería al revés si, digamos, los electrones fueran bosones idénticos. Si fuera al revés, cosa que no lo es, en ese caso tendríamos una función de onda de ground state, de estado fundamental, en este caso simétrico, y tendría que tener un spin simétrico también, ya no tendría estado singlete sino triplete, y al ser triplete el estado fundamental sería ortohelio y sería degenerado por 3, tendría 3, digamos, autovalores. Todo esto va a estar relacionado con la tabla periódica. Uno puede tomar la tabla periódica como uno de los éxitos de la ecuación de Schrödinger cuando se combina con el principio de exclusión de Pauli. Las configuraciones de estados fundamentales de átomos más pesados, de átomos con más electrones y núcleos más masivos se pueden configurar de la misma forma. En una primera aproximación, ignorando la repulsión de los electrones, como lo hemos hecho con el caso del helio, uno también va a poder tomar distintas funciones de onda del hidrógeno, los estados hidrogénicos, que dependen de N, L y M y se llaman orbitales, y vamos a tener un potencial coulombiano del núcleo con carga ZE. Si los electrones fueran bosones o partículas distinguibles, todas caerían al ground state, al estado fundamental, y prácticamente no tendríamos química. Pero bueno, los electrones son fermiones idénticos, sujetos al principio de exclusión de Pauli, y por lo tanto solamente dos van a poder ocupar cada orbital, uno con spin arriba y otro con spin abajo, o, para decirlo de otra forma, la configuración singlet o singlete. Y entonces consideramos que los átomos vienen como en formas de capas, cada átomo tiene un número de capas o de cáscaras. Cada cáscara está especificada por el número cuántico n, las subcáscaras por un número cuántico L, y las subcáscaras tienen subcáscaras, los que llamamos orbitales, especificados por M, y se irán agrupando entonces de acuerdo también a el principio de exclusión de Pauli, que va a ir llenando los electrones, las capas va a ir llenando de electrones, obteniendo así las configuraciones que dan lugar a cada átomo que conocemos. De esta forma obtenemos un sistema de n partículas, pero configurados en forma de átomos, juntando todo lo que hemos visto de modo que se pueda llegar a las partículas conocidas.